Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Yo tengo mi capa original, con mis cintas, con mi nombre, porque recordemos que en las tunas, las cintas te la da la comunidad. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, ¿qué tal? Feliz semana, les saluda Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional y coordinador de este podcast Código 1940. Por dicha se nos hizo. Pudimos acordar una entrevista con la única exrectora de la Universidad de Costa Rica, Yamilet González García, y para hoy traemos otro episodio más de la serie Las anécdotas de las personas exrectoras. Así que vamos a escuchar cómo fueron aquellos años de doña Yamilet al frente de la U y los problemas que tuvo que enfrentar, que fueron bastante serios, internos y externos, como el TLC con Estados Unidos, la última negociación quinquenal del FES y una invasión al campus de efectivos del OIJ, entre otras. Ahora solo nos queda ver si es posible hacer un episodio con don Fernando Durán Ayanegui y cerraríamos así la serie con todos los exrectores y la exrectora que nos acompañan en esta vida al día de hoy. Y en la segunda parte volvemos a San Ramón con Sebastián Varela Montero para escuchar otro reportaje más de la serie Los nombres detrás de los edificios. Esta vez vamos a escuchar la historia de quien fue don Alberto Manuel Brenes, que no tiene en sí un edificio dedicado a la U en realidad, sino una enorme reserva biológica, la más grande que administra la UCR y con justa razón. Este ramonense de cepa es considerado como el primer botánico que tuvo Costa Rica. Esto le dio no solo varios homenajes en su natal cantón, sino que incluso fue declarado formalmente por la Asamblea Legislativa como benemérito de la ciencia de forma póstuma en 1970. ¿Preparados? ¿Listas? Digitamos entonces el año de fundación de la UCR. Código 1940. Y empezamos. Yo soy Yamilet González García. Fui rectora de la Universidad de Costa Rica durante 8 años. Soy historiadora y disfruté mucho ese periodo, aunque hubo cosas también fuertes que había que enfrentar. Hoy vamos a contar la historia de esta historiadora que rompió con la costumbre de que solo hombres llegaban al puesto de rector de la Universidad de Costa Rica. A doña Yamilet González García, todo el mundo en la U la conoce como doña Yami, y no es por exceso de confianza o por falta de respeto, sino porque ella ha querido que la gente no la vea como una persona lejana o inaccesible, sino como una más dentro de la U. De hecho, hasta me contó que le pide al estudiantado de Ciencias del Movimiento Humano, donde lleva un curso de la UCR, que le digan simplemente Yami. Pero para efecto de este reportaje no nos llega a tanto la confianza. Repasemos brevemente la historia y la vida académica de doña Yamilet antes de seguir contando sus anécdotas como rectora. Nació el 23 de diciembre de 1949. Estudió Historia y Geografía en la UCR y luego sacó un doctorado en Ciencias Históricas en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Participó en el movimiento estudiantil y en 1970 empezó como profe de la UCR dando clases en la recién creada sede de Occidente en San Ramón. En 1985 debutó como docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, dando 2 cursos. Y bueno, también ha sido investigadora, decana del Sistema de Estudios de Posgrado y vicerrectora de investigación en la administración de don Gabriel Macaya entre 1996 y 2004. Y finalmente fue rectora en el periodo del 2004 al 2012. Empecemos con lo que más marcó la rectoría de doña Yami: ser la primera mujer al frente de la administración de la UCR. El hecho de ser primera mujer, o mujer incluso, en la rectoría de la universidad tuvo sus cosas anecdóticas o simpáticas, como por ejemplo algunas visitas que llegaban a la rectoría y casi siempre existía la costumbre de traer un pequeño presente. No hubo un rector que trajera un presente para una mujer, siempre traían un presente para un hombre. Recuerdo la primera vez que este señor, que era ministro de Educación en un país
muy importante en Oriente, en el mundo más allá, me iba a regalar una corbata. Cuando vio que era una mujer, su congoja fue mayúscula, ¿verdad? No hallaba qué hacer. O en otro momento, visitando yo Cuba, que todos eran hombres, entonces ¿qué nos regalaron a todos? Una caja de habanos. Y aunque parezca increíble, doña Yami tuvo que luchar contra mucho pensamiento machista que había incluso dentro del mundo académico a inicios de este siglo, con calificativos bastante feos o peyorativos. Incluso ella le atribuye a una toma que hubo en su administración, para que vean que este tipo de hechos no son nada nuevos en la UCR, al hecho de ser mujer, lo que en su pensamiento les iba a hacer más fácil ocupar el edificio ante una supuesta debilidad, entre comillas, de su liderazgo. Yo diría que tal vez yo viví un poco más el significado de ser mujer en la campaña electoral, porque hubo, digamos, algún tipo de agresiones que yo creo que se hacen fundamentalmente a una mujer. Y creo que lo he vivido no solo yo, sino alguna persona que fue candidata a la rectoría en la misma Universidad de Costa Rica, como que se tenga que ver tu condición de mujer. Ah, no, mire, esa es muy prostituta, esa mujer, o es lesbiana, del mundo académico, sí. Eso ocurrió muchísimo en la primera vez que yo participé en el proceso electoral. Luego ya en el ejercicio de la rectoría, quizás a propósito de la toma reciente que hubo, yo creo que una de las primeras tomas que se dio en la Universidad de Costa Rica ocurrió en mi administración, en la primera administración. Y creo que se dio fundamentalmente de la manera que se dio por mi condición de mujer, ¿sabe? Porque ellos tomaron la rectoría en el Día Internacional de la Mujer. Como escuchamos en reportajes anteriores, cada administración tiene como su tema que le sacó las canas. Don Gabriel Macaya con el combo, don Henning con las manifestaciones internas, don Gustavo con el COVID. En el caso de doña Yamilet fue la discusión que hubo en torno a la aprobación o rechazo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, más conocido como TLC. Ellos son los que hoy, con el Tratado de Libre Comercio, quieren robarse que también se el agua definió de vía Costa Rica. referéndum el 7 de octubre del 2007. Hace casi 20 años de esto, cómo pasa el tiempo. Ella recuerda que fue mucha la presión externa, incluso desde el Tribunal Supremo de Elecciones, para que la UCR se quedara callada, o en el mejor de los casos, neutral, una posición que la institución jamás iba a aceptar y menos en su administración. Fue tan beligerante esta posición del no. De hecho, incluso en la rectoría creamos una comisión de juristas y de otros académicos que convencieron y a muchos aquí y fuera de la universidad de que era inconstitucional el TLC. Y eso provocó externamente molestias de ciertos grupos. El gobierno, cámaras empresariales, los medios de comunicación conservadores que nos decían que la universidad tenía que ser neutral. Pero recuerdo que el clímax de esas contradicciones se dio cuando el Tribunal Supremo de Elecciones hizo un memorándum que llamaba a los funcionarios públicos a una posición pasiva donde no podían pronunciarse sobre el TLC. Era tan contradictorio para mí esa agresión del Tribunal Supremo de Elecciones porque decía que los funcionarios del presidente, por ejemplo, los ministros, presidentes de instituciones autónomas, sí podían usar incluso el automóvil, el chofer, tiempo laboral. Le dijimos al tribunal que la universidad estaba obligada a iluminar a la opinión pública. No, y el tribunal hizo otro memorándum reconociendo que la autonomía de la universidad era completa e íntegra, lo cual fue un triunfo, le ganamos esa pelea. Para redondear el chisme, dice doña Yami que incluso hoy ella mantiene una relación cercana con uno de los magistrados del TSE de aquella época que en aquel momento empujaron a la UCR a no manifestarse contra el TLC. Y nos comenta que aún le da pena recordar a esta persona esa situación, ya que hoy es solo una anécdota. Bueno, otro de los enreditos que vivió la única rectora que ha tenido la UCR fue la negociación del quinquenio del Fondo Especial para la Educación Superior en el 2010. Y aquí hay que recordar algo. Fue la última vez que el FES se negoció por los próximos 5 años. Desde entonces, desgraciadamente, ha sido cada año. Y ahora ni les digo, la palabra negociación queda muy grande. En fin, dice doña Yami que en aquella oportunidad había mucha tensión con el gobierno de Óscar Arias y con sus entonces ministros de Hacienda y de Educación.
Lo curioso es que en el gobierno de Laura Chinchilla, en el que ambas coincidieron durante 2 años en sus periodos, dice que había más camaradería. Ella le apuesta a que el ser ambas mujeres generaba una cierta empatía y hacía hasta más fácil de ponerse de acuerdo. No ha habido una negociación del FES que no sea difícil, compleja y violenta. Pero sí, le puedo decir una cosa. Creo que la del 2010 fue una de las más complejas. Debo decir que me decía a mí mi gastroenterólogo: ay, doña Yami, cuando yo veo su estómago, ¿sabe qué pienso? Yo no quiero ser rector de la UCR. Pero sí le puedo decir una cosa. Ninguna tiene las dimensiones y tiene parangón con lo que ha tenido que enfrentar Gustavo Gutiérrez y Carlos Araya Leandro. Esas sí son condiciones difíciles porque el contexto es realmente de mucha agresión a la universidad. Antes había oposición y una negociación fuerte, pero no eran enemigos de la universidad, ¿verdad? Ahora yo siento que hay un rencor, un odio hacia la universidad y casi que hasta una intención de destruirla. En aquel momento no había respeto. Discutíamos, nos enojábamos. Bueno, yo creo que yo perdí la amistad con algunos de los que eran ministros en ese momento. Bueno, si es que fueron amigos alguna vez en la negociación, pero no era esa situación que se da hoy. Pues sí, yo coincido con doña Yami. Las condiciones actuales no tienen comparación. Pero bueno, sigamos. Otra situación de tensión que debió enfrentar esta rectora fue una invasión de efectivos del organismo de investigación judicial al campus de la sede de Rodrigo Facio en abril de 2010. Ellos venían persiguiendo a una persona sospechosa de cometer un delito y que se metió al campus. Recuerda que un grupo de estudiantes los vieron ingresar a los del OIJ y le reclamaron el entrar sin coordinar con la seguridad interna de la institución, y aquello generó discusiones y hasta golpes que dejó varios heridos. Aquella situación generó tanta tensión que incluso escaló hasta la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, aunque doña Yamilet recuerda que todo terminó bien. Siempre los organismos de seguridad nacional están, digamos, inhibidos de entrar al campus. No es que no entraran, porque había un principio o dos principios que sí sostenían esa relación, que eran coordinación y respeto. Podían entrar apoyados o dirigidos por la seguridad de la U. Pero en ese momento fue tan violento porque persiguiendo a un delincuente entraron violentamente al campus. Creo que entraron por derecho y seguramente que esta persona que venían persiguiendo encontró que el campus era un refugio, que también fue otro principio que defendíamos: la universidad no es refugio de delincuentes, pero no es esa la manera de entrar abruptamente golpeando todo el espacio, y se dio mucho con estudiantes y agresiones físicas incluso. Nos llevó incluso a una confrontación con la Corte Suprema de Justicia. Demandamos y visitamos la Corte y bueno, en ese momento don Luis Paulino Mora, que era el presidente de la Corte, salió a recibirnos. En conferencia de prensa reconoció también el derecho de la universidad a esa extraterritorialidad. Un par de anécdotas bonitas para ir cerrando. Doña Yami dice que en general la relación entre ella y los exrectores ha sido muy cordial, aunque con algunos ha tenido una afinidad especial. Ella mencionó 3 casos. Uno, a don Gabriel Macaya, de quien incluso fue su vicerrectora de investigación. El segundo, más curioso, a don Gustavo Gutiérrez, con quien incluso fue al estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, dice ella que no es liguista, cuando ni por asomo se imaginaban ambos que serían rectores de la UCR. Y el tercero, aunque no tan cercano, a don Fernando Durán Ayanek. Uno puede tener, digamos, más empatía y afinidad con algunos que con otros. Con Gabriel Macaya, que fue el rector, y yo fui vicerrectora durante su periodo durante 8 años, desde luego le tengo un profundo respeto y un gran afecto y una gran admiración. Y entonces siempre que estamos en algunos espacios conjuntos, pues hay como empatía. De hecho, ahora estamos en la comisión que Gabriel coordina sobre el FES. Con Gustavo Gutiérrez, a quien conozco más bien desde chiquillo, desde jovencillo, les voy a contar una anécdota porque la familia y los hermanos de Gustavo son liguistas. Yo no era liguista, pero tenía mucha amistad con alguno de ellos y entonces a veces los acompañaba al estadio a ver jugar a la liga. Sin embargo, algunos me identificaban con la liga. Y Gustavo no se acuerda de eso porque él era muy chiquillo cuando eso, pero él iba también a ver los partidos. Entonces, con Gustavo además tengo una relación porque algunos de sus hermanos, mayores que él, que más cercanos a mí en generación, también fueron amigos y eso nos da un acercamiento particular. Don Fernando estaba más lejos, aunque lo admiré mucho en su momento. Y la segunda anécdota, y con esta nos despedimos. Lo más bonito de haber sido rectora, dice doña Yami,
era cuando le tocaba agarrar el teléfono y llamar a los mejores promedios estudiantiles que habían hecho el examen de admisión. 14 años después de haber dejado la rectoría, ella sigue ligada a su querida UCR como una profesora emérita y como persona que ama la institución. Se alegra mucho de haber abierto camino para que otras mujeres pudieran ocupar cargos importantes a lo interno y a lo externo de la U, aunque sí tiene claro que aún falta más por conquistar. Y le voy a decir algo que me resultaba profundamente grato, llamar a los estudiantes que habían sido los primeros promedios de ingreso a la universidad. Bueno, es una de las satisfacciones más grandes que tenía yo, llamar a un joven o a una joven y decirle, mire, le hablamos aquí de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, está entre los primeros 10 promedios de la universidad para ingresar. Esa alegría que vivían ellos y a veces hasta se percibía hasta con la familia, era algo tan profundamente grato que no lo puedo olvidar. Es una de las cosas que más satisfacciones me dio en la universidad, en la rectoría. ¿Sabe qué me satisface mucho ahora? Llegar a la universidad y sentir el cariño de la gente. Código 1940. Ganador del Premio Cireicu 2025 como Mejor Producción de Comunicación Digital de las Universidades Públicas de Centroamérica y el Caribe. Hey, ¿recuerdan nuestro episodio número 31 donde hablamos de la red de áreas protegidas de la Universidad de Costa Rica? Pues les cuento que dentro de estas áreas hay bosques que, además de conservar vida, conservan un nombre. Justamente en ese episodio mencionamos una en San Ramón. Esa lleva el nombre de Alberto Manuel Brenes, un nombre que aparece unido a árboles, orquídeas, a la investigación y a la pregunta inevitable de nuestros más recientes episodios. ¿Quién fue esta persona? Antes de encontrar a la persona detrás del nombre, hay que entrar en el sitio que lo conserva. Esta reserva de la UCR, administrada junto al SINAC, no está pensada para recorrerla como destino turístico. Su función está ligada al estudio, la docencia y la protección del bosque. Yo soy Randall Villalobos Vega, soy biólogo de profesión. En este momento soy docente de la Universidad de Costa Rica y también soy el director de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Es importante recalcar que la reserva no está cerrada. Lo que de alguna manera en este momento no está funcionando es la estación biológica que está en la reserva y que desde sus inicios ha sido manejada por la Universidad de Costa Rica. Pero la reserva como tal está abierta, aunque no al público. Y eso tiene que ver mucho con lo que es una reserva biológica. Una reserva biológica es una área que es muy pristina, que no ha sido alterada de forma importante, que tiene una diversidad muy alta, y estas de áreas silvestres protegidas se dedican en Costa Rica únicamente a la conservación, a la docencia y a la investigación. Esta reserva tiene cerca de 7.800 hectáreas de bosque, principalmente primario, pero cuando se creó no tenía aún el nombre de Alberto Manuel Brenes. Ese reconocimiento llegaría tiempo después, cuando se le hicieran algunos cambios decisivos en su protección y bajo el establecimiento de una ley, la Ley 7354 de 1993. La creación de la reserva fue en 1975 y nació como Reserva Forestal de San Ramón. Al llamarse Reserva Forestal significa que tenía otro manejo. Así permaneció entre el 75 y 1991. En ese año, en el 91, se le cambió la categoría y pasó a llamarse Zona Protectora de San Ramón. Y el hecho que haya pasado de Reserva Forestal a Zona Protectora, más bien en vez de mejorar, digamos, su grado de protección, se disminuyó, cambiándole de categoría a una categoría que de pronto hacía la reserva más vulnerable. Entonces de ahí nació una preocupación que llegó a proponer la posibilidad ya de declarar por ley a esta región como reserva biológica, y fue en el 93 cuando salió la ley que la creó como reserva biológica, y en ese proceso se decidió llamarla Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Y bueno, ahora que ya sabemos un poco del origen de la reserva, falta reconstruir al hombre que fue elegido para nombrarla.
Para eso hay que seguir una historia que todavía conserva algunos vacíos, pero que dentro de lo que cabe fue bastante bien expuesta mediante un libro por uno de los hombres que tenemos hoy en este capítulo. Yo soy Jamer Salazar, soy profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica. De profesión soy biólogo y ahora me dedico a escribir y a leer básicamente a los temas ambientales. La figura de don Alberto Manuel Brenes es una figura que sigue siendo enigmática a pesar de que escribió una biografía sobre él. Él tiene nada más un apellido, Alberto Manuel Brenes. Hay quienes dicen que es Mora. Sin embargo, en la fe de bautismo nada más aparece como Alberto Manuel Brenes. Esto en virtud de que nació el 2 de septiembre de 1870 y en aquellos años no se estilaba, no se usaba un segundo apellido para los hijos que eran, entre comillas, naturales. En esa biografía que don Jamer recolectó, encontró una posible puerta de entrada a la vocación científica de don Alberto Manuel Brenes, una vocación que pareciera empezó desde muy joven, específicamente cuando aún era un niño. Siendo un niño allá en San Ramón de 1875, 1780, consiguió trabajo en una farmacia cuando en aquellos años se hacían los brebajes, las menjurjes en las farmacias mismas. Y probablemente de ahí él tomó el cariño por las plantas en general. Más adelante él estudió en el Liceo de Costa Rica y más que eso, cuando terminó el colegio, lo mandaron a estudiar a Europa. Y cuando llegó al finales de 1890 y cuando eso ya estaba aquí Henri Pittier, un gran naturalista de origen suizo también, que era un torbellino para la sistematización de las ciencias aquí en Costa Rica, y contrató a Alberto Manuel Brenes para que le hiciera una colección de 5.000 plantas, de 5.000 especímenes de plantas. Entonces ahí eso fue una cosa bien interesante porque las recolectó básicamente en San Ramón. Y se fue en carreta con todo el montón de plantas que tenía y estuvo en la torre del museo, que no es el museo actual, sino que era un edificio que estaba en una finca que se llamaba La Caja, le decían. Entonces ahí fue donde estuvieron las primeras instalaciones del Museo Nacional y él dormía ahí mientras estaba sistematizando las plantas, las estaba colocando en material de herbario, como material de herbario. Ese fue uno de los primeros trabajos que él tuvo. Parte de lo que Brenes recolectó terminó conectado con instituciones fuera del país, y este nombre del científico, junto al de San Ramón y Costa Rica, comenzó a aparecer ligado a especies que todavía no habían sido conocidas por la ciencia. Sería ese trabajo lo que le daría el reconocimiento de ser el primer botánico nacional, y no por nada incluso fue declarado benemérito de la patria. Muchas especies de plantas eran desconocidas, de las que él mandaba a Alemania y al Smithsonian eran totalmente desconocidas, y es de ahí donde surgen un montón de especies que llevan el nombre de costarricensis, de ramonensis, de brenesi, de brenesias. Por ejemplo, yo digo que pocos lugares en el mundo hay como San Ramón, que se conozca también la biodiversidad, sobre todo botánica, que hay en San Ramón, porque se le han dedicado especies como, por ejemplo, que va de lo más sublime como una orquídea que se llama Pleurothallis sanctis ramonis, ¿verdad? Es un nombre muy suntuoso. Entonces, además de ser el primer botánico nacional, fue Alberto Manuel Brenes la persona que empezó a poner a Costa Rica en el mapa mundial de la biodiversidad. Hay un dato curioso y es que por allá en 1980 y algo hubo una ley que creó 5 sellos postales con orquídeas y con el rostro de Alberto Manuel Brenes, con la idea de que con parte de los fondos que se iban a recoger con la venta de esas estampillas era para que se escribiera una biografía de don Alberto Brenes. Sin embargo, a pesar de que don Alberto era de San Ramón, donde hay históricamente una muy buena pluma, nunca nadie lo escribió. Se gastaron los recursos y nunca nadie lo escribió. Entonces fue así como yo me metí en la tarea de hacerlo, que por cierto los invito a quienes tengan interés a adquirirlo en la librería de la Universidad de Costa Rica, que fue publicado por la editorial de la Universidad de Costa Rica. El personaje popular de Alberto Manuel Brenes era, al mismo tiempo, alguien de vida bastante reservada según se cuenta. Su relación con la naturaleza no aparece solo en los resultados de su trabajo, sino en la manera en que quienes lo investigaron describen su vida cotidiana. Don Alberto Manuel Brenes fue una persona muy solitaria, muy hosco,
muy pulcro en el sentido de su presencia ante la gente. Él siempre se dice que andaba muy limpio, con los zapatos bien lustrados, con la ropa bien limpia, aplanchada, siempre con una gabacha. Vivió prácticamente solo durante toda su vida, con el amor de su vida, que eran las orquídeas, básicamente. Esa era la pasión de él, las plantas. Fue una persona enamorada de las plantas. Yo digo que se comportó tal vez como un monje en las selvas costarricenses, porque iba solo a las montañas a recolectar orquídeas, a recolectar plantas que a él le interesaban, y todo en favor de la ciencia. Ese vínculo entre un científico, su cantón y la biodiversidad fue el que encontró la comunidad ramonense cuando la protección del bosque necesitó también un nombre. ¿Y qué mejor que el de Alberto Manuel Brenes? Que por cierto, si no lo sabían, el Parque Central de San Ramón lleva también su nombre. Un homenaje que de hecho se le hizo en vida. La creación de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes está totalmente ligada a la regionalización de la Universidad de Costa Rica. Mucho de la fundación, de la creación de la reserva, tiene una impronta muy regional, porque es la misma gente de la comunidad de San Ramón que se acercó a la universidad preocupados por las montañas que estaban al norte de San Ramón, muy amenazadas por la cantidad de devastación y de deforestación que existía en esos años. Y don Alberto es parte de la comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando surgió crear la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, también fueron parte del proceso profesores de la Universidad de Costa Rica, de la sede Occidente, gente conocedora de la historia de San Ramón, gente conocedora de la historia de Alberto Manuel Brenes, porque ellos mismos eran naturalistas y científicos, que entre ellos ese impulso de la universidad y el trabajo conjunto con diputados que también eran de San Ramón, era casi que lo más lógico dedicarle a don Alberto el nombre de una reserva que además es súper rica en orquídeas, que era el grupo favorito de él. Y yo no tengo duda de que don Alberto anduvo en algún momento caminando por esas montañas que hoy son la reserva que lleva su nombre. El homenaje que hoy aún vive tiene una paradoja. El nombre Alberto Manuel Brenes quedó en un parque, en una escuela y en una reserva biológica. Eso a pesar de que él parecía no sentirse cómodo cuando la importancia recaía sobre él. Repasando en el libro que escribió don Hammer, estaba leyendo cómo en el entierro de Alberto Manuel Brenes iba en la procesión hacia el cementerio Julio Acosta y Pepe Figueres. Dos expresidentes de la República asistieron a su funeral. Entonces ve usted que era una persona súper importante, súper conocida, pero por lo que yo he leído, a pesar de todo su conocimiento, al hombre nunca le gustó que hablaran de él como persona o hablar él mismo de sus logros. Don Hammer relata en su libro que en algún momento en vida le hicieron un homenaje en donde la gente tuvo que irlo a sacar de la casa y convencerlo de que fuera. Y entonces aparece por ahí, creo que hasta una foto del montón de gente que fue a casi que rogarle que saliera de su casa para que participara del homenaje que se estaba haciendo en su honor. A mí eso me parece increíble, ¿verdad? Ese nivel de desapego, ¿verdad? Con lo banal, ¿verdad? El nombre de Alberto Manuel Brenes quedó unido a un bosque que todavía produce conocimiento y forma nuevas generaciones. En San Ramón, la reserva que la UCR ayuda a conservar no solo protege biodiversidad, también mantiene abierta la historia de un hombre que hizo de las plantas su vida y que por mucho tiempo después sigue presente en esas montañas. Gracias por acompañarnos esta nueva semana en Código 1940. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, asistente de podcast y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y su servidor Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional OSI, que por cierto es la instancia que produce este podcast, en colaboración con radioemisoras UCR. Es todo por ahora, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Escuche Código 1940 en las radios UCR todos los lunes a las 6:30 de la mañana o bien en el espacio de Código 1940 en Spotify y en YouTube. Código 1940.